La Ciudad de México, al igual que todo el país, vivía una época difícil. Entonces Miguel trató de darle una identidad a su gobierno, ir cambiando la imagen del gobierno frente a la sociedad, ir poco a poco. Y por eso, desde el gobierno de la ciudad, lo que era fundamental para darles la tranquilidad que requería la población era el tener la disposición de escuchar. Y eso hizo mucho Miguel de la Madrid. Escuchábamos a la gente, nos juntábamos con el chofer o el grupo de choferes, con las de ama de casa, con los mercados, en las escuelas. Él gozaba de caminar por el centro histórico, lo saludaba a la gente, permitía que se le acercaran, gente que le daba una petición, gente que de alguna manera podía sentirse muy satisfecha por una foto. Miguel y yo venimos de una clase media, ¿verdad?, que nuestros padres trataron de implementar en el estudio para poder llegar al progreso. Si no hay estudio, no hay progreso. Y así disfrutaba Miguel mucho de visitar todos esos edificios. Pasábamos muchas veces sin avisar, pasamos a la escuela de jurisprudencia, allí nos caminábamos, decía, mira, este era el salón de esta clase, aquí era la sala donde en jurisprudencia, ¿verdad?, podíamos tener nosotros determinadas prácticas. Y así era Miguel de la Madrid, disfrutaba mucho todo eso, ¿no? La gente le aplaudía, le gritaba. México no estaba preparado para el sismo. Nuestro reglamento de construcción decía que las construcciones nuevas que solicitaran permiso deberían de tener características para soportar un sismo de un 5.5%. El sismo 85 de la Ciudad de México fue de 8.1. La destrucción fue pavorosa. Me llama el general Mota, jefe de la policía, y me dijo, señor regente, lo molesto porque le quiero informar del sismo. ¿Qué pasó? Mi general, ¿se cayó algo? Dice, se han de haber caído miles de casas y cientos de edificios. Y el edificio nuestro se incrustó en el suelo y tenemos 3 pisos bajo tierra. Me llama el presidente de la República. Me dice, Ramón, habla Miguel de la Madrid. ¿Qué noticias tiene? Ya le dije, acaba de hablarme jefe de la policía y me dijo esto. Me pegó un grito. No puede ser, Ramón. Así. Me dice, vente a Los Pinos. Llegamos a Los Pinos, estaba el presidente de la República, estaba Manuel Alonso, recuerdo también al general Cuenca. Yo me di una vuelta antes de aterrizar en Los Pinos. No, estaba aquello, que si nos han bombardeado, no tenemos tanta desgracia ni tanta afectación. Le dije, señor presidente, yo creo que es necesario ir a darnos una vuelta. Señor presidente, creo que es muy importante que usted nos acompañe. En ese mismo momento, ¿verdad?, nos vamos a 3 lugares. El edificio Nuevo León de Tlatelolco, el Hotel Regis de la Avenida Juárez y el Hospital General. Nuevo León estaba destruido, el Regis destruido y el Hospital General destruido, con el agravante de que ahí había sido una afectación a un cunero donde se habían determinado número de recién nacidos, los cuales, para no volver de nuevo a esto, se pudieron salvar un número importante de niños, ¿verdad?, después de 8 días, cuando ya no les dábamos posibilidades de vida de acuerdo con los partes médicos. En el trayecto, el presidente de la República ordenó reunión de gabinete ampliado en Los Pinos. Se declarara estado de emergencia del secretario de la Defensa porque ellos querían implementar aquí en la Ciudad de México el programa de N3,
pero lamentablemente no tenía los suficientes equipos, ni siquiera el gobierno de la ciudad los tenía, para atender la magnitud de los problemas. Ese problema de la Ciudad de México lo pudimos enfrentar gracias a la colaboración de todo el gobierno federal, de los gobiernos de los estados circunvecinos, como fue el Estado de México, Morelos, Puebla, ¿verdad? Hidalgo, y también por la aportación y colaboración de muchas empresas constructoras de la Ciudad de México que se sumaron bajo la coordinación del gobierno de la ciudad. Me giró instrucciones de que pudiéramos atender en primer lugar el rescate de los sobrevivientes. Era nuestra primera responsabilidad o la prioridad. En segundo lugar, era la atención a las víctimas heridas, a las víctimas desalojadas de sus viviendas. Tuvimos derrumbes muy importantes. Y en tercer lugar, la reparación de los servicios. Tuvimos más o menos una afectación en diferentes órdenes de alrededor de 90,000 viviendas. Tuvimos una pérdida mayor, menor, de 6,000 edificios. Tuvimos una afectación en el mismo sentido, mayor y menor, de 2,000 escuelas. Había una pérdida del servicio telefónico casi del 100%. Del servicio eléctrico también era un poquito menor, sobre el 80 y tantos %. El servicio de agua, detectamos ya con el tiempo 7,000 fugas de agua. Empezamos con un programa de información a la comunidad acerca de que había abasto de agua a base de pipas para las diferentes colonias, ¿verdad? La gente también necesitaba saber de los refugios que había. Instrumentamos programas de cocinas donde había alimentación 3 veces al día. Les ordené a todos los delegados de aquella época que establecieran vigilancia en todas sus delegaciones para que se atendiera básicamente las necesidades de la gente. Muchos edificios al centro de la ciudad había talleres cuando los permisos de construcción eran para habitación. Y cuando en un piso primero, segundo, tercero pones tú 200 máquinas de coser con gente trabajando, pues era totalmente seguro que al primer temblor pues se iba a venir abajo. El presidente de la República estuvo muy pendiente. Después hubo mucho apoyo de naciones extranjeras que recibimos con mucho agradecimiento y que el presidente ordenó que precisamente Francisco Rojas se hiciera cargo de la recolección y distribución de eso. Hubo un rumor que todavía hasta la fecha es que Miguel no salió para nada, que dicen que se escondió en los pinos y que no volvió a salir. Bueno, no hay mentira más grande en mi vida que he oído que esa. Yo lo acompañé 2, 3 veces al día. Durante más de un mes estuvimos yendo en la mañana, en la noche, al mediodía, a recorrer la Ciudad de México. Él giraba instrucciones cuando veía las deficiencias. Si salimos a las 9 de la mañana del día del sismo, ¿verdad?, atender 3 lugares fundamentales, y en la noche, ese mismo día, estábamos ya visitando el centro histórico. Hay noticias falsas que dañan, pero dañan porque la gente las cree. Es una injusticia real la que se cometió con la memoria, con la vida del presidente de la República. No estábamos preparados para un sismo de esa naturaleza. No teníamos elementos para atenderlo. En 3 meses teníamos ya resuelto básicamente el programa de las viviendas que se cayeron, y cuando el programa de vivienda se terminó por el esfuerzo, básicamente el gobierno federal, se les había dado vivienda a más de 90,000 personas. Pedirle al presidente de la República que hiciera
un decreto expropiatorio. Los dueños, ¿verdad?, que tenían más interés que solidaridad, entendieron que para ellos era mejor que el gobierno de la ciudad les pagara una cantidad que las míseras rentas congeladas que estaban recibiendo. El restablecimiento de la Ciudad de México después de los sismos fue, pudiéramos decir, de largo plazo. Problemas hasta para la instrumentación de las actas de defunción. No tenían las autoridades judiciales la capacidad para resolver esto rápidamente. No teníamos cajas de muertos donde enterrar a los fallecidos. Tuvimos que hacer un programa importante con los aserraderos de Michoacán. Hicimos una zona de velación, de recolección de féretros en el campo de béisbol del seguro social. Y bueno, el fútbol pues sí fue un bálsamo para la ciudad, para el país, pero el gobierno seguía, como digo yo, en la trinchera. El presidente, yo lo acompañé al juego inaugural y estuvimos un ratito y haz de cuenta que cuando salimos recuerdo muy bien que me dijo, bueno, Ramón, el juego sigue, pero el nuestro también y vamos a seguirle. En ese gobierno de Miguel de la Madrid, yo no digo que todo fue hermoso ni bello, como tú dices, tuvimos claroscuros, cosas muy buenas, muy brillantes, pero hicimos lo que más pudimos en las circunstancias. Es el sexenio que más metro ha hecho en toda la historia de México y en muchas historias de países del mundo. Nunca tratamos de hacer lo que no podíamos hacer. Siempre hicimos lo que creíamos que era más importante. Y el metro de la Ciudad de México fue y seguirá siendo el pulmón más importante de oxígeno para la Ciudad de México.